En este vídeo vamos a hablar de los 8 alimentos que están completamente prohibidos para la próstata, para los clásicos problemas de prostatitis que muy posiblemente, si sigues tomando estos alimentos, puedan llegar a evolucionar a un peligroso cáncer de próstata. ¿De acuerdo? Pues no me enrollo más y aquí te cuento cuáles son. En primer lugar, tienes que evitar siempre el consumo excesivo de alcohol. Que de vez en cuando tomes algo de alcohol no va a pasar nada, pero el consumo excesivo agravará la sintomatología de los problemas de próstata. El clásico mear en pequeña cantidad o mear muchas veces, mear a golpes, se verá incrementado, se verá agravado por la toma de alcohol, porque el alcohol favorece los procesos inflamatorios y los problemas de próstata se originan siempre por una inflamación de esta glándula. Debes evitar también los alimentos excesivamente picantes, no porque tengan un efecto directo sobre la próstata, pero sí que tienen un efecto irritante sobre la vejiga de la orina. Y si la vejiga de la orina está irritada, está un poquito inflamada, tarde o temprano vamos a tener una irritación, una inflamación de la próstata. No de forma directa, pero sí de forma indirecta. Luego tenemos las grasas saturadas, esas grasas presentes en las carnes rojas y demás. Estas grasas lo que hacen es favorecer y mucho los procesos inflamatorios. Yo no digo que de vez en cuando comas un entrecot o demás, pero no puede ser la base de tu alimentación, porque se favorece y mucho cualquier problema de tipo inflamatorio. Otro alimento que deberías apartar de tu dieta si tienes más de 50 años o ya tienes un problema de próstata es la sal. Básicamente porque si tomas mucha sal con tu alimentación vas a retener líquidos, vas a orinar menos y de ese orinar menos, de ese utilizar menos tanto la vejiga como los riñones y demás, se va a favorecer sin duda alguna la inflamación de la próstata y a posteriori la aparición de un cáncer. No es bueno tampoco que abuses de los lácteos grasos como los quesos muy curados, las mantequillas y demás. Volvemos a lo de antes, grasas saturadas, como las que te comentaba antes en la carne, están en altas concentraciones en estos productos y tarde o temprano van a favorecer los procesos inflamatorios que están en el origen de cualquier problema de próstata. Los embutidos, los salchichones, chorizos, longanizas y demás son productos con altos contenidos en grasa. Estas grasas saturadas, ya os te lo he comentado antes en varios alimentos, no son para nada recomendables de forma habitual. Si tomas esporádicamente no va a pasar nada. Pero si tú continuamente estás con el salchichón o con el chorizo, tarde o temprano vas a tener un problema inflamatorio a nivel de próstata. Las salsas industriales, ya sea el ketchup, ya sea la mostaza y demás, tienen altos niveles de sodio, es decir, muchísima sal, y al mismo tiempo grasas saturadas. Es decir, que lo que te contaba antes de la sal y de la grasa saturada te vale para estas salsas industriales que tanto adornan hamburguesas, salchichas y demás. Esto, por favor, redúcelo por lo menos. Y por último, los alimentos muy procesados, con azúcares refinados y demás, tienen un claro efecto inflamatorio. Lo hemos comentado en muchos vídeos, por aquí os pondremos alguno. Y este efecto inflamatorio es especialmente importante en la próstata. La próstata es muy sensible a la acción de estos principios activos presentes en los alimentos procesados. Y por lo tanto, si abusas, tarde o temprano, el riesgo de que tengas una inflamación, una prostatitis, se va a ver incrementado a nivel brutal. Pues nada más, muchísimas gracias y nos vemos en siguientes vídeos. Cuidaros mucho. Chao.